Damos la bienvenida a la quinta sesión del curso Lecciones por la Democracia. El día de hoy tenemos a Raúl Sánchez Urribarri, quien nos va a dar una clase sobre Poder Judicial, Democracia y Autoritarismos, con especial referencia al caso venezolano. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Le recordamos a los asistentes antes de iniciar que para contar con la certificación deben cumplir con el 80% de la asistencia. En ese sentido, yo voy a estar enviando el link para que, pues, de constancia, para que estén pendientes, por favor, y no siendo más, bienvenido Raúl, muchísimas gracias. Raúl, permítenos un segundo, estás en silencio. Y ahora sí, perfecto. Ahora sí. Muy buenos días a todos por allá. Buenos días para mí también, porque ya son las 12 de la medianoche aquí. Entonces ya es de madrugada aquí en Melbourne, Australia. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias al programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda por su gentil invitación para poder compartir esta sesión con ustedes. Y bueno, porque vamos a hablar además, vamos a hablar de Estado de Derecho, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de valores y de principios que guían, por supuesto, la acción pública. Vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar también de lo malo, por supuesto, de las tensiones que pueden existir para el funcionamiento de los tribunales en distintos tipos de contextos. Y tenemos, bueno, tengo tres temáticas principales para compartir con ustedes, ¿no? Antes de preparar esta presentación, me pregunté, bueno, ¿cuál sería la mejor forma de introducir el tema de tribunales y democracia para poder, pues, no solamente explicar con propiedad en qué consiste o cuáles son las nociones más importantes para poder abordarlo, sino además para poder hacerlo también desde una perspectiva crítica y utilizar la oportunidad para presentar tantos conceptos útiles o introducirlos a tantos conceptos útiles como sea posible, ¿no? Asumo igualmente que estamos en un salón con distintos niveles de conocimiento respecto al andamiaje conceptual de las ciencias políticas, del derecho, pero al mismo tiempo creo que a todos nos une un interés por la democracia, ¿no? Y una creencia firme en que a través de la democracia y el Estado de Derecho, pues pueden existir efectos muy importantes para el bienestar de nuestros pueblos, para el bienestar de nuestras sociedades. Y bueno, antes de empezar, quería también decirles un poco, hablarles un poco sobre mí, para que me conozcan. Pues mi nombre es Raúl Sánchez Urribarri, mucho gusto. Yo soy profesor asociado, bueno, senior lecturer, aquí en la Universidad de La Trobe, en Melbourne, Australia. Tengo ya 11 años aquí en Australia, doy clases en el programa de estudios sociojurídicos en criminología de la universidad. Cuando vine para acá, una de las razones por las que me contrataron fue justamente para enseñar temas de Estado de Derecho desde distintas perspectivas metodológicas. Como quizás ya pensarán algunos, pues yo soy venezolano, nacido y criado en Maracaibo, estudié en Caracas, soy abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, trabajé varios años en Caracas, Venezuela. A la fecha, pues, sigo considerando y queriendo mucho mi país. Como le comentaba a María José antes de empezar el curso, pues tengo un tiempo sin haber podido ir justamente por los problemas políticos que se han presentado y luego la pandemia, ¿no? Que ha hecho tan difícil poder viajar desde aquí, desde tan lejos. Pero, por supuesto, tengo un interés bastante importante en el caso venezolano, por un lado, porque me ataña, porque lo viví y viví el deterioro desde la época en que era una democracia más o menos funcional hasta lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Hasta la debacle del sistema democrático venezolano. Pero, asimismo, porque desde el punto de vista profesional, tiene muchos elementos interesantes para, bueno, para cualquiera que esté interesado en estos temas. Y les soy sincero, descubrir eso fue muy importante para mí, muy significativo desde el punto de vista profesional. Desde entonces, una de mis misiones como académico es tratar de explicar el caso venezolano en perspectiva comparada, o sea, entender su proceso y su funcionamiento en distintas aristas en comparación a otros países, tanto de la región
como países que guardan ciertas similitudes de tipo de régimen y de funcionamiento con Venezuela. Esto para entender mejor Venezuela, pero también para poder entender mejor las ideas y las nociones que discutimos sobre estos temas, ¿no? Desde una perspectiva teórica. Pues entonces, bueno, como dice en inglés, enough about me, pues aquí paramos. Una cosita que sí quiero decirles antes de entrar en materia, tengo preparadas estas slides, pero lamentablemente las tengo en inglés. Ahora, como se pueden dar cuenta, ahí la van a tener en inglés, para, al mismo tiempo yo voy a estar conversando en español, traduciéndolos en ese material de referencia. Lamentablemente el set de slides que tenía en castellano no estaban actualizados, cosa que fue que me di cuenta, pienso yo, demasiado tarde. Estas, pienso yo, son mucho más apropiadas para la discusión. Bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a hablar un poco sobre democracia y poder judicial y autoritarismo. Y vamos a empezar aquí. Aquí estamos, ¿no? Este es el 2022. Mejor dicho, no empecemos por el 2022. Vamos a irnos hacia 30 años atrás. Les cuento, 30 años atrás yo tenía 16 años de edad. Ya por ahí pueden echar números. Estaba entrando a la universidad. Estaba empezando primer año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Un mes después de empezar clase, mes y medio después de empezar clase, vivimos el segundo intento de golpe de Estado en Venezuela ese año. Primero había sido el 4 de febrero de 1992, el golpe de Estado organizado por el entonces comandante teniente coronel Hugo Chávez Frías y otros del movimiento bolivariano, ¿no? El del 27 de noviembre, perdón, el 27 de noviembre del 92 fue la aviación, y fue algo que de verdad me impactó mucho. Yo estaba en Caracas, vivía además a una milla, un kilómetro y medio del aeródromo, y imagínense, o sea, vi todo lo que digamos, estos enfrentamientos entre aviones y no sé cuánto, fue bastante impactante. Y claro, lo estoy llevando hasta hace 30 años, porque hace 30 años vivíamos una época que era de transición hacia la democracia en distintas partes del mundo. El muro de Berlín había sido derrumbado pues, recientemente, la Unión Soviética estaba desmembrándose, se suponía que estábamos viviendo épocas en donde el interés era construir, como quizás ya lo han visto en otras clases de este curso, construir sistemas democráticos sólidos y ayudar a países, o digamos, tener la noción de que los países que fueron autoritarios, sobre todo en el caso de Latinoamérica, varios países, incluyendo países del Cono Sur, bueno, países que fueron dictaduras militares, pero también democracias con falencias importantes, como era el caso de Venezuela, como era el caso de Colombia, pues tuvieran al mismo tiempo la oportunidad de reformarse, ¿no? Y con esto se embarcaron una serie de procesos institucionales. Yo asumo que ustedes, por supuesto, están en Colombia, conocen bien el caso colombiano. También en Venezuela, pues se dieron procesos de reforma en esa época. Todo esto se los estoy diciendo porque es curioso cómo pasa el tiempo y uno se olvida, pero en esa época de verdad llegó a haber una creencia firme en que en algún momento íbamos a estar en presencia de un orbe global democrático, que hacia allá íbamos, y que en efecto ese iba a ser el mundo eventualmente. Ese mundo iba a compartir un proceso globalizador económico desde el punto de vista neoliberal, que al mismo tiempo empujaría un proceso de libertades, en donde poco a poco todos los distintos países, una gran cantidad de países del mundo, girarían o virarían hacia la democracia o transitarían hacia la democracia. Bueno, aquí está el mapa, 2022. El verde son países considerados libres según Freedom House. El amarillo ocre es parcialmente libres. Y el moradito no es libre. Y aquí estamos, ¿no? Estos son 30 años más tarde. Entonces estamos en un mundo muy distinto al que se dieron esas discusiones originalmente. Este es un mundo donde lamentablemente, como bien sabemos, hay distintas razones por las cuales existe cinismo respecto a la democracia por gran parte de los ciudadanos. En las instituciones se nota que no han funcionado de la forma muchas veces en las que se ha esperado. Y esto incluido funcionamiento del derecho, es un funcionamiento del Poder Judicial.
Entonces, todo esto se los doy como preámbulo porque esto fue, digamos, aquí estamos, pero aquí no se suponía que teníamos que estar, ¿no? Por lo menos según lo que se creía en aquel entonces. Gran cantidad de ideas que vamos a compartir sobre el derecho del Poder Judicial en esta presentación, pues les va a permitir ver cuáles eran las premisas sobre las cuales la democratización debía darse y cuál era el rol tanto de las constituciones como del Poder Judicial en esa transición. Y al mismo tiempo van a poder ver cómo el Poder Judicial, por una parte, pues tiene también al mismo tiempo dificultades, o digamos, no siempre está en condiciones favorables para poder exigir el cumplimiento de la ley como debería, por una serie de motivos que vamos a explorar hoy, y al mismo tiempo, pues, la situación de que en otros países que no son democráticos, o que tienen democracias con problemas muy graves, justamente todavía tienen poderes judiciales y tienen andamiajes jurídicos y constituciones y no sé qué cuánto, que funcionan para ellos en la forma en la que tienen que funcionar según sus sistemas. En esos casos tienen poderes judiciales en contextos autoritarios. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre estos temas y voy a hacer referencia en la medida que tenga tiempo al caso venezolano. Porque justamente el caso venezolano es un ejemplo pues bastante claro de transición a lo largo de casi 30 años. De verdad, el deterioro de la democracia venezolana arrancó antes de la llegada de Hugo Chávez Frías al poder. De hecho, ayuda a explicar la llegada de Hugo Chávez Frías al poder. Y luego, pues, después del comienzo del chavismo, las distintas tensiones y al mismo tiempo el proceso de desmantelamiento sistemático del orden democrático, pues, liberal democrático, su reemplazo parcial por otro tipo de orden y finalmente el deterioro de la democracia venezolana, ¿no? Y en ese sentido, pues eso impacta de forma significativa el funcionamiento del Poder Judicial y les voy a mostrar de alguna forma por qué. Bueno, siguiendo esto, les comento que para entender entonces estos temas hay dos preguntas claras, ¿no? Bastante importantes, claves, en temas de democratización y Estado de Derecho, ¿no? Por un lado está el tema de la pregunta de Estado de Derecho como tal, y aquí eso se refiere a temas más que todo pues, de cumplimiento de la ley para los fines del orden público. Y las preguntas más claves en relación a la democratización guardan relación con el constitucionalismo, guardan relación con qué es el Estado de Derecho en un contexto específico, cuáles son las premisas según las cuales se exige o se desarrolla y de qué forma tiene importancia para las características fundamentales de una democracia en particular, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que nos podemos plantear con una perspectiva teórica y al mismo tiempo nos la podemos plantear con respecto a cada uno de los países en cuestión. Existe, así como hablamos de un constitucionalismo democrático, se habla, por ejemplo, de un constitucionalismo latinoamericano o, desde un punto de vista ya de orden, el orden constitucional o constitucionalismo de Colombia o Venezuela o Brasil, etcétera, ¿no? En cuanto al Estado de Derecho, vamos a hablar un poco sobre eso también y cuál es su relación con la democracia y por qué el Estado de Derecho se supone que es importante para la democracia, ¿no? Y digo se supone porque ya vamos a hablar un poco cuándo no necesariamente es así o cuándo puede existir una especie de desvinculación entre las dos nociones. Y luego está el tema de cómo proteger el Estado de Derecho. Y ahí es donde entran los tribunales y el Poder Judicial, ¿no? Porque se supone que la institución más importante para proteger al Estado de Derecho es el Poder Judicial. Y para ello vamos a apelar a dos nociones importantes, que es por un lado la rendición de cuentas desde un punto de vista horizontal, de esto hablaba Guillermo O'Donnell hace ya 4 o 5 décadas, particularmente hace unos 20, 30 años, y luego todo lo que es la rendición de cuentas desde el punto de vista vertical, ¿no? Y estos son principios claves para el funcionamiento de las democracias, una perspectiva liberal. Separación de poderes, vertical, horizontal, funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas verticales. Y si pueden imaginarse, aquí les estoy adelantando un poquito la cosa, una institución muy interesante en ese sentido son los tribunales. Pues los tribunales están ahí en el medio, tienen la habilidad de poder controlar tanto el ejecutivo como el legislativo, como otros organismos, ¿no? Horizontal, pero también pueden acceder a él
los ciudadanos, ¿no? Entonces, vertical también es un eje de solución de conflictos para los ciudadanos y para el funcionamiento de la estructura pública. Pero bueno, ahí me estoy adelantando, ¿no? Esa es una idea que vamos a repetir una y otra vez. Y bueno, por cierto, en la medida que voy hablando, tenemos bastante que cubrir, así que si tienen alguna pregunta, si quieren cualquier cosa que yo quiera que repita, me campanean por el chat y no hay problema, ¿ok? Volvemos a repetirlo o volvemos a hacerlo. Yo les voy a ir de todas formas parando de vez en cuando, a ver si tienen alguna pregunta. Entonces, bueno, hablando de Estado de Derecho, vamos a la noción de Estado de Derecho. Tradicionalmente hablamos, pues, todos aquellos que o son abogados o politólogos o están pasando o son estudiantes en esas aulas, pues ya se habrán familiarizado con la noción de Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, una noción que también es útil para los fines de entender el funcionamiento del derecho en distintos regímenes políticos, no es solamente el derecho como herramienta para poder, digamos, crear incentivos, tanto positivos como sobre todo negativos, y obligar y condicionar a los actores políticos y a los ciudadanos a que se comporten de una determinada forma, ¿no? Para eso se supone que es el Estado de Derecho, ¿no? Pues los funcionarios nada más pueden actuar en función de determinadas competencias y según la discreción y su ejercicio de discrecionalidad, pues tienen que estar de acuerdo a esos criterios. Y eso pues aplica tanto al ascensorista de una determinada institución pública hasta el presidente de la República, ¿no? Y cualquier legislador. Y lo mismo, pues, en el caso de la protección de los derechos, pues el Estado de Derecho se supone que crea la posibilidad de que uno como ciudadano, pues, pueda exigir derechos y al mismo tiempo tenga deberes, tanto respecto de otros ciudadanos como respecto de la sociedad o el Estado, ¿no? Muy bonito como tal, ¿no? Y esa es una noción pues, maravillosa, pero al mismo tiempo, pues, dos cosas. Primero, de nuevo, no es la única noción clave para entender cómo funciona el derecho en una sociedad. En el caso, también existe el llamado, según la literatura, el Estado según el derecho, o rule by law, en cuyo caso el derecho no se ve tanto como un condicionamiento o como un constraint, ¿no? Como una restricción, sino más bien como algo que crea posibilidades, ¿no? Enabling, como un instrumento, como un instrumento. Entonces, que sea el derecho un instrumento, una restricción, ojo, es algo que pasa también en democracia. Como sabemos, el derecho también puede servir para ordenar el poder, no necesariamente para condicionarlo. Ahora bien, se supone que esto tiene que ser únicamente para los fines organizativos, no tanto para los fines de funcionamiento respecto del ejercicio del poder o de los ciudadanos como tal. Pero en procesos autoritarios, como sabemos, sí puede existir esa característica, en donde sí se da el derecho, pero es desde el punto de vista reglado y desde el punto de vista, de nuevo, ligado a la voluntad del legislador o del gobierno. No para condicionarla, sino para organizarla, que es distinto. Entonces es una noción, una distinción importante que vamos a hacer desde allá y se van a dar cuenta que va a hacerse importante más adelante en mi presentación. Volviendo al Estado de Derecho, dos cositas rápidas. Miren, ¿cuánto no se discute sobre el Estado de Derecho? Aquí y allá. Gran parte de las discusiones son las diferencias que existen entre las distintas nociones de Estado de Derecho. Porque uno puede decir Estado de Derecho, pues sencillamente es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la norma, lo que está escrito y ya está. O lo que está dispuesto en una determinada sentencia o en cualquier otra fuente. Pero, de aquí una vez más me voy a remontar al 92 cuando empecé a estudiar Derecho. Desde ese momento uno sabe que hay algo más en el derecho que simplemente reglas. O las hay. Ese es el debate, ¿no? Está también el tema de cómo deben ser esas reglas y cuáles características deben tener, sobre todo en un contexto liberal, para que puedan servir de apoyo o de pilar al orden democrático. Y aquí vemos algunos, por ejemplo, que cita la literatura, que las reglas o leyes hayan sido establecidas previamente, el principio de retroactividad, que sean claras, que sean específicas, que sean públicas, que estén además, que sean implementadas y que sean además los conflictos que se den sean resueltos por Poder Judicial o jueces o árbitros que tengan la posibilidad de ser neutrales, de ser independientes
y que no estén condicionados por el contexto político o el discurso político. Y esa frase, pues a eso vamos a volver en un par de slides, ¿no? Que haya también un proceso de protección a derechos, y claro, cuando hablamos de derechos, de allí empieza necesariamente a darse un debate que no es solamente desde el punto de vista legal, pues la consagración del derecho a una determinada fuente jurídica, sino de dónde sale ese derecho desde el punto de vista normativo. Bueno, normativo me refiero aquí desde un punto de vista de lo deseable, desde un punto de vista teleológico, bueno, o ideológico. ¿Por qué se le va a dar un derecho a una determinada persona en un determinado momento? Pues está directamente vinculado a valores, está directamente vinculado a principios, a la forma de ver el Estado, a la forma de ver la sociedad. Y ahí uno no está en lo reglado, ¿no? Dependiendo de cómo usted lo vea, aquellos que comparten con nosotros hoy, que son abogados, bueno, se pueden recordar perfecto de los debates, las conversaciones aquellas en Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, sobre hasta qué punto derecho, justicia. Pero es interesante porque de eso se trata, ¿no? Si usted piensa, por ejemplo, que el Estado de Derecho existe en un sitio donde sencillamente hay normas preestablecidas, y que ahí me atengo a si las cumplo o no, y que ese es sencillamente el criterio para decir si hay Estado de Derecho, bueno, en ese caso usted le va a dar las características de derecho a unos cuantos países que a lo mejor el derecho no tiene finalidades muy nobles. Hemos visto que el derecho muchas veces se pone de lado, lamentablemente, de pues posiciones, digamos, políticas o ideológicas que luego resultan altamente cuestionables o que son contrarias a la dignidad humana. En fin, no vamos a discutir, no vamos a ir más allá sobre el tema, pero es bastante importante porque al final el Poder Judicial no se refiere entonces, o por lo menos en un contexto de liberal democrático, hay un debate entonces que se refiere a que hasta qué punto el rol de los tribunales es únicamente la vigilancia del cumplimiento de la ley según esté preestablecida, o si existe un rol que va más allá y que se refiere entonces a una protección más completa y generosa del derecho y las características de justicia material que lo alimentan, ¿no? Eso se resume en este punto, en la discusión sobre thick and thin notions de Estado de Derecho, ¿no? En fin, continuemos. Y todo ello se refiere entonces pues digamos, la dimensión normativa más importante o de norma en una pirámide en la pirámide de Kelsen, en el andamiaje jurídico de un país, es la Constitución. Y para el funcionamiento de la democracia es la regla más importante, es el pilar también del orden constitucional democrático, ¿no? Ahora noten, y también para la discusión, que no hablamos solamente de Constitución como tal. La Constitución como tal, pues, digamos, como sabemos, un cuerpo de normas fundamentales que definen poderes, definen derechos, establecen los roles de las distintas agencias, la relación entre los ciudadanos y el poder. Hay distintas, pueden conseguir cualquier cantidad de definiciones al respecto, ¿no? Y bueno, esa es la Constitución como tal. Casi siempre un texto, aunque como sabemos hay países en donde no es necesariamente así. El caso del Reino Unido no tienes un solo texto que llaman Constitución, sino que hay una serie de principios, hay una serie de fuentes establecidas y reconocidas como Constitución en distintas fuentes normativas. En nuestros países, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, o sea, tienes constitución. Y tienes una constitución escrita con tu cantidad de artículos, etcétera. Y los distintos conflictos o problemas que se consideran constitucionales, pues normalmente son aquellos problemas que atañen a la normativa constitucional de la República, ¿no? Son textos, como sabemos, más o menos difíciles de modificar, dependiendo del país en el que se encuentren. En algunos países tienes procesos de reforma, procesos de enmienda, en algunos países hay posibilidad hasta de poder convocar asamblea constituyente, en otros no. Unos son más cerrados, otros son más abiertos. En unos se le da más poder a los jueces para poder interpretar cuáles son, en qué significan esos preceptos normativos de la Constitución, o para resolver conflictos respecto de su aplicación e interpretación. En algunos países no necesariamente se le da esos poderes, pero igual el Poder Judicial los asume como tal, como ha ocurrido en más de uno, ¿no? O interpreta
sus competencias de tal forma que sean la forma más generosa posible para ellos poder ser poderosos en ese determinado contexto. Y en otros no tanto. Hay una variedad súper interesante. Yo aquí en estos slides tenía varios, como se pueden dar cuenta, ahí tengo varios links, vínculos que de verdad no voy a discutir mucho más con ustedes porque luego no nos da tiempo de cubrir todo. Pero esto es interesantísimo. De verdad que si ustedes tengan una tarde de esas en la que, necesitan algo que hacer y les interesan estos temas, métanse a ver cómo distintas constituciones resuelven cosas específicas. Y uno se empieza a preguntar ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanta divergencia? Incluso entre países con trayectorias sociales, culturales, históricas muy parecidas, uno encuentra disposiciones bastante diferentes, ¿no? Y bueno, continuando con el tema de la Constitución, como todos sabemos, varían mucho en cuanto en cuanto a la cantidad de artículos, en cuanto a la estructura, casi siempre en los distintos países. Si ustedes se ponen a ver desde la Constitución cubana hasta la Constitución argentina, sea la Constitución del país que quieran, casi siempre van a conseguir un preámbulo, unas reglas de distribución de autoridad, reglas que tienen que ver con las decisiones públicas más importantes, entre otras la creación de normas, derechos fundamentales, deberes fundamentales y las reglas para reformar la Constitución. Vas a tener constituciones tan largas como la boliviana, cientos de artículos, la venezolana tiene 300 y pico, otras son mucho más cortas, ¿no? Entonces tienes gran variedad, pero casi siempre vas a encontrar esa estructura. Vamos a ver, disculpa, a ver, todos están viendo la presentación, por cierto, no tienen problemas con los slides, quiero consultar, estoy viendo aquí, a ver, ¿me están oyendo? Todo está funcionando Se bien. Todo escucha está perfecto y perfecto. se ve bien. Chéverísimo, entonces vamos a seguir, pues. Vamos para adelante. Ajá, y hasta ahora todo se está entendiendo, todo va tranquilo, todo va bien, ¿no? Vamos bien. Sí, señor. Buenísimo, ok, pues continuamos entonces. Entonces, bueno, fíjense, estamos entonces con la Constitución y estamos hablando de las características fundamentales de la Constitución. Y luego viene entonces la pregunta, bueno, pero ¿para qué es esto? ¿Cuál es la importancia para un orden democrático de la Constitución, ¿no? ¿Y por qué es tan importante en distintos tipos de regímenes y en distintos tipos de condicionamientos, ¿no? Y aquí por dos cosas, ¿no? Lo primero es que volvemos a la noción de un principio fundamental para el funcionamiento de la democracia en un contexto liberal, que es que el gobierno solamente puede hacer aquello que le está autorizado a hacer por la Constitución. Repito, el gobierno solamente puede hacer y puede actuar en función de los parámetros que la Constitución define. Ajá. Pero cuando la Constitución es clara, cuando la Constitución se refiere a supuestos de hecho bastante concretos, candidato tiene que tener 30 años de edad para poder ser presidente, o candidato o candidata tiene que tener 30 años de edad cumplidos para poder ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, eso es una regla que es bastante clara. Eso quiere decir que una persona tiene 29 años, 355 días o lo que sea, pues en 364 días no ha cumplido los 30, ergo no puede ser candidato a la presidencia de la República. La regla es bastante clara, ¿no? Pero muchas veces las reglas no son tan claras o son deliberadamente abiertas. Todos tienen derecho a la educación. Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación superior, a una educación primaria, secundaria. Viene entonces un recurso de interpretación. Todos tenemos derecho a la educación superior. En la medida en que haya dudas respecto del contenido, respecto de lo que se explica, respecto a lo que surge entonces la necesidad del intérprete. De igual forma, el proceso político como tal se va tomando curso en función de un andamiaje constitucional, con o sin reglas escritas, se va refiriendo a ello. Cada vez que ustedes ven una acción de un ente gubernativo, pues la hacen en función de la Constitución, su autoridad está definida en función de ella. Ahora bien, de nuevo, hay un proceso de apego a la Constitución que es normativo estrictamente, pero hay otro que es muy interesante también para el funcionamiento de una democracia, que tiene que ver ya con el constitucionalismo. Y cuando me refiero al constitucionalismo,
Me refiero a la visión o a la comprensión, o a la concepción, mejor dicho, o sea, es una mejor palabra, la concepción respecto del rol de la Constitución en el sistema político. Y ahí sí hay diferencias. Y ahí puede haber diferencias que entonces no solamente se refieren a cómo está la Constitución escrita, sino a lo que ello significa en un determinado contexto, tanto desde el punto de vista social, tanto desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Punto de vista normativo, uno puede tener, por ejemplo, digamos, usted selecciona 3 países de América Latina y empieza a ver los poderes de la presidencia. Y bueno, hay un análisis puramente normativo, si usted quiere, leguleyo, respecto de lo que las palabras dicen, ¿no? Y de los poderes que están establecidos allí. Pero todos sabemos que del dicho al hecho hay un trecho. Y del dicho al hecho lo que explica en gran medida es cómo, desde el punto de vista social, político, cultural, se entienden esas normas. A la hora, estoy comentando todo esto porque ello también influye al intérprete, eso también influye al juez, pero ya vamos para allá, vamos a adentrarnos en esa materia todavía. Todavía tenemos que hablar un poquito más de constitucionalismo. ¿De dónde sale una noción el constitucionalismo de un determinado país? Bueno, uno pudiera decir inclusive constitucionalismos, porque allí hay pues, distintas visiones en pugna respecto a lo que debe ser el país, respecto a cómo debe estar no solamente organizado, sino respecto de qué es lo que verdaderamente esos textos suponen, esos textos constitucionales qué tipo de programa político se supone que prefiere o cómo se tiene que desarrollar. Y ahí pues usted ve posiciones políticas distintas entre los distintos actores políticos cruciales. Lo hemos visto en nuestros respectivos países con las posiciones políticas que tiene cada quien. De todas formas, además de la visión de lo social o político, yo les pido, cuando examinen estos temas o los vean, que piensen un poco en la historia de esas respectivas normas, de dónde surgieron, cuál ha sido la comprensión histórica de estas determinadas normas, ¿no? Si se está debatiendo, por ejemplo, el derecho a la salud, bueno, ¿cómo ha existido el derecho a la salud en un determinado contexto? ¿Cómo se ha comprendido que son, por ejemplo, los poderes del Ministerio de Sanidad en un determinado país? O si, por ejemplo, si usted está debatiendo, que le digo yo, hay una discusión sobre si debe haber o no debe haber reelección, imagínense. La Constitución es relativamente ambigua en ese sentido, por ejemplo, en un determinado país. O es relativamente clara, pero se quiere modificar. Ahí casi siempre lo que usted ve es una tensión entre pues, partes importantes del espectro político respecto de la norma constitucional y lo que se desea que sea, ¿no? Para los fines de construir una democracia y que la democracia funcione bien, no hace falta entonces únicamente reglas claras, bien escritas en una constitución, un texto, una determinada fuente, sino que también haya un compromiso particular con el funcionamiento de la democracia en ese orden. Y ese compromiso es, por una parte, de carácter ideológico, en una parte de lealtad a un determinado, o sea, de compromiso, de creencia en el determinado proyecto constitucional de coexistencia democrática. Requiere, por ejemplo, que si usted ha sido escogido presidente, es para que ejerza el poder en función de esas reglas, no solamente porque es así, sino porque usted lo cree así y porque otras personas pues sus actores también lo crean así. O, por ejemplo, si hablamos de la protección, que les digo yo, a los derechos, los derechos de poblaciones indígenas, pues haya entonces un firme compromiso con ellas, no solamente que se derive de lo escrito, sino también desde el punto de vista social y político. Porque eso a la final lo que le va a dar la vitalidad a la norma. Es un reconocimiento a que la norma, sin que exista ese conjunto de creencias, de valores, de principios, etcétera, pues hace mucho más difícil la creación y la consolidación de un orden constitucional democrático, ¿no? Todo ello, por supuesto, está ligado a la legitimidad de un orden político y, como sabemos, y del orden constitucional. Y si algo se ha visto en la literatura es que mientras más legítimo sea un orden constitucional determinado, más tiende a durar dicho orden. En fin, siguiendo entonces con el tema, brinco ahora a 2 puntos claves. Todas estas constituciones, por cierto,
pues, sobre todo la Constitución, vamos a la Constitución de nuevo. Las constituciones se crean en un determinado momento X. Pues en el caso de Colombia, a principios de los 90, en el caso de Venezuela, a finales de los 90, en el caso de Brasil, a finales de los 80, etcétera, etcétera. En ese momento hay un pacto político que da origen a una determinada constitución. Uno suele ver estos procesos de una forma muy racional pero la realidad es que son bastante, muchas veces desordenados y con tensiones bastante importantes entre distintos actores. Lo vimos recientemente en el caso de Chile, ¿no? No son procesos lineales, son bastante difíciles y la selección de instituciones y de su diseño también es complicado. Y muchas veces de nuevo uno se pone a analizar esto, que si esto debió haber sido así, porque no. Muchas veces, de nuevo, más allá de las decisiones que se toman, pueden obedecer a distintas relaciones de distintos tipos de intereses, ¿no? Y si bien existen ciertos patrones que en cuanto a la selección de instituciones y su funcionamiento, esa diversidad es importante entenderla. Ahora bien, luego de que tenemos una constitución, viene entonces la pregunta del enforcement. Viene entonces la pregunta de que en efecto se haga cumplir. Para que la Constitución se pueda hacer cumplir bien, aquí volvemos a las nociones, fíjense la coincidencia con la discusión sobre el Estado de Derecho, tiene que ser clara, tiene que ser legítima, las partes, como estábamos diciendo, involucradas en la creación de la Constitución y en el funcionamiento del orden constitucional, tienen que tener un compromiso con la Constitución. Y tienen que tener además lo que llaman un stake on its enforcement, ¿no? Es decir, que además les convenga y estén respaldando la protección de esa constitución. Y ahí es donde vienen, por supuesto, los mayores problemas en situaciones de democratización. Muchas veces estamos hablando de situaciones en donde se crea la constitución democrática, pero tienes actores que funcionan en el seno del sistema que no están verdaderamente comprometidos con la democracia como tal, y que el compromiso lo tienen que desarrollar con mucho tiempo, y que el riesgo de que esos actores pues no cumplan la Constitución es bastante importante. Entonces allí viene la pregunta, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿Cómo hacemos que un ejército, en verdad, si se compromete si se compromete a no tumbar un gobierno, o se compromete a comportarse según principios de protección a derechos humanos, ¿cómo hacemos para que sea así? ¿Cómo le exigimos el cumplimiento de la Constitución? Para esos fines existen los tribunales. Si las reglas no son muy claras, si existen debates respecto al cumplimiento, si existe cualquier problema respecto al cumplimiento de esos compromisos, ahí es donde entran los tribunales. Y los tribunales entonces pasan a tener un funcionamiento crucial para una democracia. Y bueno, allí se supone también que tienen que ser suficientemente independientes, suficientemente poderosos desde un punto de vista de herramientas de carácter institucional y con suficientes reglas de acceso para que distintos actores puedan utilizarlos, y por supuesto tienen que ser respetados por los otros actores políticos y respaldados por la sociedad. Y fíjese cómo entonces empecé a echarle más ingredientes a ese caldo, ¿no? O sea, cada vez entonces cuando dijimos, bueno, las cortes maravillosas en teoría como mecanismo para poder hacer cumplir la Constitución y la ley, pero la práctica puede ser más difícil justamente por la brecha que existe entre la aspiración normativa y la realidad. Para ello hacen falta entonces otra serie de consideraciones, ¿no? Pero bueno, allí entonces todo el tema de los tribunales de nuevo se refiere al tema de la rendición de cuentas a la final, a la posibilidad de exigirle a un actor que se comporte de una forma distinta a la que se está comportando cuando existe una violación a un derecho determinado. Y esa aspiración de rendición de cuentas pues existen distintos tipos de sociedades, en sociedades democráticas funcionales, en sociedades democráticas que no lo son, y sobre todo en distintas sociedades que provienen o que han transitado de procesos autoritarios hacia procesos democráticos, donde la idea de la rendición de cuentas es clave. Ojo, fíjense una cosa, ustedes viven con una democracia que con sus problemas
existe esa noción de la rendición de cuentas y del mecanismo de exigencia de su cumplimiento. Y yo crecí en un país que era así, que con sus problemas, pues tenía esa posibilidad, ¿no? Y había una interiorización de que eso fuera así. Pues eso lamentablemente no siempre termina siendo así, y cuando existen procesos de desmantelamiento de la democracia, pues en efecto ese es uno de los puntos claves que erosiona, ¿no? Entonces eso nos lleva entonces a nociones claves para hablar de rendición de cuentas y constituciones. Por una parte, la necesidad de pensar sobre la separación de los poderes, y con esto discusiones que yo estoy seguro que ya están teniendo en otras partes del curso que se refieren a la misión que tienen cada uno de los poderes públicos en un andamiaje, en una estructura de gobierno de carácter liberal democrático. El Poder legislativo crea la ley, tiene además otra serie de atribuciones, pero esa es la principal. Poder ejecutivo ejecuta la ley, Poder judicial resuelve conflictos relacionados con la aplicación de esa ley. La triada principal de un gobierno democrático, ¿no? Al mismo tiempo, pues vamos, esa es la separación que llamamos la rendición de cuentas desde el punto de vista horizontal, ¿no? Que les decía al principio de la presentación. Y luego pues hablamos de la rendición de cuentas desde el punto de vista vertical. Entonces ahí hablamos ya de la posibilidad de los ciudadanos de exigirle al poder que se comporte de una forma distinta a la que se está comportando si le viola sus derechos o si piensa que eso es lo que corresponde. Y mecanismos de exigencia, de cumplimiento o de rendición de cuentas pueden ser inclusive no institucionales, pueden ser cívicos, pueden ser sociales, pueden ser a veces hasta violentos, como hemos visto cuando hay casos de protestas graves, sobre todo en sistemas en donde justamente ese eje, ese vector de responsabilidad no está funcionando bien o está funcionando con problemas, ¿no? Se supone que un buen poder judicial es, como les decía, el mecanismo ideal en el que coinciden esas dos formas de rendición de cuentas, donde tienes la posibilidad, como tribunales, de poder controlar el ejercicio arbitrario del poder o contrario de alguna forma al andamiaje normativo en la Constitución y las leyes a los otros órganos del Estado, ¿no? Principalmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero asimismo, pues por supuesto, todos los demás organismos del Estado, en nombre de la Constitución principalmente y la ley. Y que para ello existen mecanismos para que ciudadanos de distintos y entes de distinto tipo, incluyendo entes públicos en muchos casos, puedan apelar entonces a la Constitución para intervenir en un momento determinado para la protección de la norma y la protección de la situación de una determinada persona, ¿no? En un caso jurídico concreto. Esa es la importancia clave de la Constitución en un sistema democrático. Entonces, es una importancia de carácter interpretativo. Es una importancia de carácter interpretativo. Disculpa, Laura pregunta, profe, qué pena, no hay problema. ¿Cómo sería una rendición de cuentas horizontal? El Congreso aprueba una ley que es contraria a la Constitución, alguien va y cuestiona esa ley por vía de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional va y ¡pum!, anula la ley. Ahí tienes, ¿no? Eso es un ejemplo. Tienes a la Corte Constitucional, tienes al Legislativo, en nombre de la Constitución, te anulo la ley que estás dictando. Lo hago en función de la petición que hace un ciudadano o hace un determinado ente. Dimensión horizontal de la rendición de cuentas, dimensión vertical con los ciudadanos solicitando la intervención del poder, el funcionamiento del Poder Judicial para eliminar o para declarar nula esa ley. Eso es un buen ejemplo, Laura. ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí, profe, quedó súper claro. Chévere, buenísimo. Y ya saben, pueden preguntar cualquier cosa por aquí en la medida en que vamos, porque como se pueden dar cuenta, yo voy, como decía el dicho, voy yendo y vamos viendo. Entonces, cuando tengan cualquier pregunta, por favor, pregúntenme, ¿no? Me dice Alejandro, seguro que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Cuba. Buen punto, Alejandro. Es distinto, porque es un sistema político distinto, ¿no? No estamos hablando de un sistema liberal democrático con las características que estamos comentando. Así que me gusta mucho que hayas apuntado eso. Es bien importante. Y ahí empiezan las ramificaciones de lo que hemos conversado antes.
una noción distinta de funcionamiento del derecho, una concepción distinta de la noción del ciudadano y de su relación con el poder. Definitivamente no desde una perspectiva liberal democrática, ¿no? Muy distinta. Así que muy buen punto que está señalando. Entonces, volviendo a lo que les iba comentando, ¿no? De verdad que esos son temas muy interesantes. O sea, entonces, porque claro, ¿hasta qué punto la Corte, de qué manera y hasta qué punto la Corte puede, de verdad, utilizar esos poderes para invalidar lo que otros poderes están haciendo? Y miren, esa es una pregunta que no es únicamente normativa desde el punto de vista de lo que define la Constitución. Es un tema de cultura política. Es un tema de cómo lo concibe un determinado país, ¿no? Y esto se los comento incluso en el contexto de determinadas democracias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la cultura política de los Estados Unidos, tanto la Constitución como tal, como la tradición institucional, como la cultura política de ese país, le otorgan al Poder Judicial un rol preponderante y un rol político bastante importante. Político con P mayúscula, ¿no? De decisiones de carácter político que tienen que ver que determinan soluciones a problemas de carácter público, ¿no? Ahora bien, en otros países, miren, el país donde, por ejemplo, yo vivo, ¿no? que yo soy, y que ahora soy ciudadano desde hace unos años, aquí en Australia, el Poder Judicial tiene también la capacidad de poder dictar medidas que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen que obedecer, pero tiene mucha mayor deferencia al Poder Legislativo que la Corte Suprema Norteamericana. Me refiero específicamente al Tribunal Supremo de aquí, ¿no? al High Court australiana. Y otro tanto ocurre también en el contexto del Reino Unido. Es lo que llaman la deferencia a la voluntad popular manifestada por vía del Poder Legislativo, y en este caso del Parlamento, ¿no? Que llaman Parliamentary Sovereignty, la soberanía del Parlamento, porque el Parlamento se considera la voz del pueblo. Entonces, es un tema de nuevo, y estamos hablando en ese caso de dos países democráticos, pero que le otorgan al Poder Judicial roles ligeramente, pues, roles distintos o con mayor o menor eh, énfasis para la protección de derechos en función de cómo se concibe la protección y la representación de los derechos en ese determinado país. Aquí en Australia, por ejemplo, hay una noción de que el Parlamento, y que en efecto es bien interesante ver cómo funciona la representación democrática. Es un país donde de verdad las elecciones funcionan bastante bien, por lo general, donde el miembro del Parlamento suele estar con un gran contacto, los distintos miembros con sus ciudadanías, etcétera. Como pueden darse cuenta, eso es otro temazo súper interesante. Con mucho gusto podríamos conversar de eso en otra oportunidad. Pero bueno, volviendo al tema de los tribunales, ese poder que tienen los tribunales para poder anular o para poder modificar las decisiones de otros poderes públicos es lo que llaman judicial or constitutional review. Cuando es en nombre de la Constitución, pues constitutional review. Desde el punto de vista más general, se refiere pues judicial review o revisión judicial, si usted quiere decirlo, pues revisión judicial, revisión constitucional. En fin, desde el punto de vista de la definición de qué permite a un determinado poder judicial ser poderoso, desde el punto de vista comparativo, hay varios, como les decía, hay varios criterios importantes, claves. Y ello incluso incluye, por ejemplo, la jurisdicción, o sea, hasta qué punto un poder judicial tiene la posibilidad de poder dictar decisiones que en efecto controlen a los otros poderes. En algunos países, por ejemplo, las cortes no pueden anular actos jurídicos del Parlamento, del Poder Legislativo, o lo hacen en situaciones muy específicas y muy restringidas. En otras, por ejemplo, hay reglas de accesos que varían. En unas, pues para poder solicitar la anulación de una determinada ley o de un determinado acto del gobierno, pues nada más ciertos individuos o entes tienen la posibilidad de poderlo hacer. En algunos países solamente suele ser un procurador, un fiscal. En el caso, por ejemplo, de países como lo es el caso colombiano o es el caso inclusive venezolano, el caso de Costa Rica, el caso de otros países, Brasil, el ciudadano en sí mismo puede solicitar, puede acudir al Tribunal Supremo o al Poder o a la
Corte Constitucional, Tribunal Constitucional de ese país, para que se tomen esas decisiones, ¿no? Y bueno, aquí estoy, por supuesto, de alguna forma, saltándome varios debates importantes, con conversaciones, por ejemplo, respecto a cómo estos distintos tribunales están organizados. En el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos una Corte Constitucional, aparte de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. En el caso de Venezuela, tenemos una sala constitucional. No tenemos Corte Constitucional, tenemos sala constitucional en el contexto del Tribunal Supremo. Pero esa sala constitucional en la práctica, e incluso de jure, tiene los poderes propios de una sala de una corte constitucional. Y por ende, pues se sobrepone o decide causas por encima incluso de las decisiones de otras salas de ese mismo tribunal. En otros países, la Corte Suprema tiene esos poderes y decide en banca, ¿no? O sea, decide en sala plenaria, por ejemplo. Entonces eso varía mucho. De nuevo, es muy interesante verlo. Distintos países tienen distintos tipos de poderes, distintos tipos de andamiajes institucionales, etcétera. Es de verdad fascinante, ¿no? Y los magistrados también son electos de acuerdo a reglas distintas. También son en algunos países los elige el Congreso, en otros países los elige, como es el caso de Estados Unidos, la elección del presidente, con la aprobación del Senado, ¿no? Con la venia del Senado. Pero a la final quien designa es el presidente de la República. En otros países, por ejemplo, es una comisión específica que tiene la capacidad de poder analizar postulaciones para ver cuáles son los magistrados idóneos. Entonces, varía mucho, ¿no? Y por cierto, antes de que se me olvide, que esto es una de las cosas más interesantes y más sabrosas de todo este tema, que es que muchas veces la Constitución te dice las reglas de, por ejemplo, cómo se van a designar los magistrados, o cómo, y a la final en la práctica muchas veces se siguen prácticas informales que no necesariamente coinciden con lo que esas pautas indican, ¿no? De igual modo, el funcionamiento de esos entes, pues también tiene gran cantidad de prácticas informales. Y les comento eso porque justamente esa es una de mis áreas de especialidad. A mí me interesa mucho y me encanta todo el tema de la informalidad. Me resulta fascinante. Y cómo eso de alguna forma muchas veces ayuda a darle soporte o apoyo al funcionamiento de las normas, pero otras veces es lo contrario. Otras veces son prácticas contra ley, o prácticas que están completamente fuera son, digamos, son contrarias inclusive a un determinado orden normativo. Y bueno, aquí estamos entonces. He estado hablando, por cierto, como por 1 hora y tenemos 2 horas para poder estar juntos, sí, para estar juntos. Así que, si quieren, aquí está entrando vamos a admitir, bueno, no, vamos a continuar. Pero es para que vean dónde estamos en la presentación. Vamos más o menos por la mitad. Entonces aquí estamos, les estoy mostrando algunas fotos, por cierto, de Cortes Supremas alrededor del mundo. Aquí tenemos la Corte Suprema de los Estados Unidos, arriba a la izquierda. Vamos a ver si alguien adivina cuál es esta que está aquí abajo abajo a la izquierda. Es más difícil de adivinar, aunque ahí se ve la banderita a lo lejos. Ese es Pakistán, esa es la Corte Suprema en Islamabad. Y luego de aquí, esta que está aquí arriba es en Brasil. Y esta que está aquí abajito a la derecha es el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Por cierto, les pongo esas fotos para que se den cuenta cómo 4 países con sistemas tan distintos, 4 países con vocación, con una historia política tan diversa y con tradiciones políticas tan diversas, y en donde los tribunales funcionan también de una forma tan distinta, pues las cortes terminan teniendo características de arquitectura bien interesantes, más o menos que de alguna forma se repiten de un país a otro. Suelen ser edificios sólidos, suelen ser edificios, fíjense, quizás la única excepción es el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Que de verdad no es un edificio bastante abierto, pero fíjense cómo no son muy grandes o muy ostentosos, pero fíjense cómo por lo general suelen de alguna forma apelar también al equilibrio, ¿no? Al balance, como lo podemos ver aquí en el caso brasileño, o a la solidez que te da el derecho.
Por cierto, les hago todos estos comentarios porque mi papá es arquitecto y de este tema, por ejemplo, hemos conversado y es algo que siempre le ha llamado la atención, ¿no? Y a mí también me ha llamado la atención. De alguna forma, la arquitectura refleja esos valores y principios que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, ahora bien, a los fines de poder apuntar hacia la democratización y a lograrlo con una perspectiva del Poder Judicial, casi siempre ello involucra la necesidad de una reforma del Poder Judicial. Y estas reformas se han dado, por supuesto, prácticamente todos los países de la región han vivido reformas judiciales de una forma u otra, de distintas formas. Muchas veces involucran la creación de nuevas instituciones, nuevas formas de organizar el Poder Judicial. A veces involucra inclusive la remoción, por ejemplo, de jueces y la designación de otros jueces. Otras veces, por ejemplo, implica aspectos técnicos para para apoyar a los tribunales a que decidan mejor. Pero si ustedes lean, se los estoy mencionando porque parte importante de la relación entre Poder Judicial y democracia tiene que ver con la reforma judicial. La gran pregunta es cómo hacer a un Poder Judicial idóneo para el funcionamiento en un contexto democrático. Y sobre eso se ha escrito muchísimo y es súper interesante. Y he escrito mucho, pues, que académicos, especialistas, etcétera, ¿no? Y bueno, todo ello, de nuevo, para apuntar a lo que decíamos, para apuntar sobre todo para reforzar el rol de los tribunales, ¿no? Y esto yo no les voy a discutir esta parte por mucho tiempo, pero es para que vean que estos son además esfuerzos de vieja data. O sea, todo ello arrancó con el programa de Estado de apoyo al derecho y desarrollo de los años 60, en donde pues casi siempre ocurre que esas reformas, sobre todo en países del sur global o países en vías de democratización, son fomentadas por otros actores, no solamente por el propio gobierno que está democratizándose, ¿no? Sino que además ahí se involucran otros actores, casi siempre agencias, por ejemplo, de ayuda de los países más poderosos desde el punto de vista económico, o, por ejemplo, países directamente, en el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos estos temas, pues de todas estas gentes, pues muchas veces, sobre todo en aquella época, pues proporcionaban gran cantidad de recursos para poder tener un poder judicial que fuera eficiente y que le sirviera por una parte a los ciudadanos y al funcionamiento de la democracia, pero también para que funcionara todo lo que son negocios, ¿no? Desde el punto de vista privado. Porque al fin y al cabo, el tránsito al giro hacia la democracia en los años 90 y 2000, pues al mismo tiempo también ocurrió un proceso de adopción, como sabemos, de procesos neoliberales y de protección a la propiedad privada. Entonces hay un ángulo de todo lo que tiene que ver con los tribunales que tiene que ver con la protección de derechos de carácter privado. Eso tuvo también debates importantes en esa época, sobre todo provenientes de aquellos que decíamos en un momentico, esta no es la labor más noble que se le puede pedir a determinados tribunales, sino que también a los tribunales, sino que el el Poder Judicial puede ser un aliado importante para la protección de derechos sociales. Puede ser un actor importante para poder lograr, para poder progresar desde la perspectiva de protección de derechos a los ciudadanos en contextos tan desiguales, en contextos donde existe una necesidad tan fuerte por parte de una cantidad tan grande de la población, ¿no? Como sabemos, lamentablemente nuestras constituciones de América Latina, pues muchas veces muchos de esos derechos que han consagrado han sido letra muerta en muchos de estos países, ¿no? Entonces, en cualquier cantidad de países de la región, pues existe un reconocimiento al derecho al agua potable o al derecho a la salud o algunos otros derechos de carácter bienestar socioeconómico. Pero de nuevo, sin una protección efectiva de esos derechos, pues es muy difícil poder efectivamente
lograr su efectiva implementación. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la reforma judicial vemos distintos tipos de factores. Ahí van a haber actores de carácter internacional, actores de carácter doméstico, y su respectivo éxito depende de hasta qué punto esos distintos actores se inmiscuyan, ¿no? No les voy a hablar mucho de esto, pero sí se los comento porque es un aspecto bastante importante de todo el debate de lo que tiene que ver la relación entre democracia y poder judicial. Porque al fin y al cabo, pues, de lo que se ve es que si quieres contar con un poder judicial digamos, más idóneo, pues hay que apelar entonces a reformas, y luego la pregunta pasa a ser cuáles actores facilitan o permiten hacer esa reforma, digamos, efectiva. Y pues yo voy a brincar esto porque creo que no es de nuevo, no es el tema más importante que nos atañe. Aquí sí les comento en esta diapositiva que sí existen debates importantes sobre para qué se hacen esas reformas judiciales y qué tipo de juez, con qué tipo de juez se quiere contar, con qué tipo de magistrado, con qué tipo de abogados, con qué tipo de instituciones jurídicas y de sistemas jurídicos. Y ahí van a haber, pues, de nuevo debates importantes entre quienes consideran que el Poder Judicial pues tiene que ajustarse a su rol institucional meramente, frente a otros que lo ven como un aliado pues bastante importante a los fines de poder lograr objetivos de desarrollo humano cruciales, ¿no? De nuevo, estos son pues a grandes rasgos características interesantes de procesos de reforma del Poder Judicial en distintos contextos democráticos. Y bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿funciona? ¿Hasta qué punto esas reformas funcionan y hasta qué punto de verdad el Poder Judicial puede esperarse que sea un actor crucial para la defensa de la democracia? Pues yo les pudiera decir sinceramente, miren, en el papel sí, pues en papel por supuesto podemos decir, claro, no, el Poder Judicial y en muchos casos, en los últimos, sobre todo de los años 90, que toda esta agenda comenzó a desarrollarse, pues si vemos en los últimos 20, 30 años, hay una historia de empoderamiento de la judicatura y de un rol cada vez más importante y clave en el contexto político, pues interesantísimo. Prácticamente en todos los países de la región ha habido por lo menos situaciones específicas en donde los tribunales han salido a la palestra, y en algunos, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Costa Rica, como es el caso ahora de México, como es el caso de Argentina, los tribunales son protagonistas políticos clave, ¿no? Lamentablemente también hemos tenido situaciones en donde el Poder Judicial o no ha estado a la altura de los acontecimientos o no ha contado con el respaldo desde el punto de vista institucional o el respeto que requiere por parte de otros actores para hacer su labor. Y esto ha ocurrido en algunos contextos democráticos, pero sobre todo en países que han transitado hacia el autoritarismo, ¿no? Y de eso les voy a hablar ahora en la segunda parte del curso. Entonces, este empoderamiento judicial que estamos hablando no ha sido uniforme, no siempre ha protegido los derechos más urgentes, o no siempre lo ha hecho de la forma en que sea en que sea mejor atendible o mejor exigible para otros entes estatales. Muchas veces ha traspasado, quizás ha ido más allá de lo que tenía que ir, o ha creado obligaciones onerosas en determinados entes, ¿no? O ha tomado decisiones que no son particularmente prudentes en un determinado contexto. Y todo ello, pues por supuesto, es negativo, ¿no? O sea, lo ideal es que el Poder Judicial cuente con aliados tanto en el sistema político, el respeto, por supuesto, de otros actores, de que cuando el Poder Judicial actúe, pues en efecto se respeten sus decisiones, pero además que cuenten con el apoyo de una red completa de distintos actores que le sirven de nuevo de soporte al Poder Judicial para poder tomar esas decisiones de una forma más efectiva. Y aquí me estoy refiriendo a abogados
tanto desde el punto de vista de contar con abogados bien entrenados, probos, contar, por ejemplo, contar con instituciones como el defensor la Defensoría Pública, el ombudsman o defensor de los derechos, defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos, distintas instituciones que apoyan al Poder Judicial en esa misión, ¿no? Y sobre todo también, por cierto, al mismo tiempo, con programas educativos en las escuelas de derecho que apunten al mismo tiempo a la legitimidad del Poder Judicial y que eduquen a los futuros abogados, estudiantes, para los fines de exigirle al Poder Judicial un funcionamiento en efecto probo, eficiente, consistente con su misión de protección del Estado de Derecho, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo les pregunto, ¿qué faltaría o qué problemas vemos en nuestros respectivos poderes judiciales? ¿Qué es lo que no funciona? Esto es una pregunta que les hago. Yo sé que ustedes pues viven en distintos países, están en Colombia, están en Cuba, están en Venezuela, están en otras partes. Esta es una pregunta que se puede hacer desde una perspectiva regional, ¿sí? En América Latina en general, a pesar de que hay en efecto, han habido conquistas importantes y que el Poder Judicial está de alguna forma en varios países funcionando mejor o por lo menos ha manifestado mayor interés, por mayor vocación por la protección de los derechos que hace 30, 40 años. Al mismo tiempo hay problemas importantes, como se los estaba señalando. Hay problemas muchas veces de falta de independencia, hay problemas muchas veces de corrupción, hay problemas de selección de magistrados que no son necesariamente los más idóneos, hay problemas de relación, de falta de autonomía respecto del sector del poder económico, de falta de autonomía respecto de otros poderes, etcétera, ¿no? Hay un libro muy bueno que le había comentado a Sergio que se los iba a recomendar, que acaba de salir, publicado en Cambridge University Press, justamente coeditado por una profesora colombiana a quien le tengo mucho cariño, mucha estima, la profesora Sandra Botero, con el profesor Daniel Brinks y el profesor argentino residenciado en Oxford, Ezequiel González Ocantos, que justamente acaba de salir ahorita ese libro. Si los buscan esos apellidos que les estoy comentando en Google, van a encontrar el libro en inglés, pero muy bueno. Justamente se refiere a la situación de los tribunales como actores políticos en el contexto latinoamericano hoy día y que señalan, se hacen eco, pues de algunos de estos asuntos que les estoy comentando. Entonces, bueno, desde el punto de vista, por supuesto, ya ahí entramos al problema de las amenazas hacia el Poder Judicial, ¿no? ¿Y cuáles son esas amenazas? Pues incluyen muchas, incluyen, por supuesto, el clientelismo, el control político por parte de otros actores, del Ejecutivo, del Legislativo, pero asimismo, pues amenazas que vienen de otros actores, de negocios, corrupción, mafias, criminalidad, delincuencia. Miren, una vez yo tenía una conversación hace años con un juez que era que era allá de Maracaibo y pues justamente les tocó, bueno, después pasó a ser un juez de corte de apelaciones y yo le preguntaba, bueno, doctor, cuáles son los casos más difíciles que le han quitado el sueño? Casos que tienen que ver con grandes herencias, donde se pelean familias por años, o casos políticos, donde hay influencia política. Y me dice, no, Raúl, los más duros son casos donde la vida de uno está en riesgo. Y ahí, por supuesto, me hablaba de casos de mafias, casos de distintos tipos de redes criminales delincuenciales. Entonces, claro, miren, eso apunta un punto muy importante que quiero hacer antes de continuar con nuestra clase, que es que los jueces somos, bueno, perdón, somos, no, yo no soy juez, pero los magistrados son seres humanos, ¿no? Y ese es el punto principal que tenemos que recordar. Y por más que nosotros tendemos a ver al Poder Judicial y a los jueces que lo constituyen y a los empleados judiciales que lo constituyen como personas que tienen una determinada función, pues muchas veces tenemos de ellos pues unas expectativas que se derivan única y exclusivamente de esa función. Pero también hay que recordar que son seres humanos y como tales, pues tienen sus propias perspectivas y visiones respecto de qué es lo que puede ser lo bueno o lo malo para una sociedad.
que también es necesario proteger su integridad personal, emocional, física, que tienen que ser bien pagados, que tienen que ser bien remunerados y contar de nuevo, con las condiciones necesarias para poder ejercer sus funciones de una forma idónea, ¿no? En fin, todo esto entonces hemos ido hablando del funcionamiento del Poder Judicial en contextos democráticos. Entonces ahora, en la próxima media hora, quería hablarles un poquito sobre el funcionamiento del Poder Judicial en contextos autoritarios y hablarles un poco sobre el caso venezolano y sobre lo que pasó en ese contexto. Y bueno, y luego quiero crear también espacio para preguntas, ¿no? En el contexto de los países autoritarios de la región, y aquí estamos hablando también de países con gobiernos autoritarios, incluyen el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, hoy en día es un gobierno autoritario, hay países donde están virando abiertamente el autoritarismo, ha habido presiones de carácter populistas, ¿no? Que son dos cosas distintas, como lo fue recientemente en los últimos años Brasil bajo Bolsonaro, pues hubo tensiones con el Poder Judicial allí, como ha ocurrido, por ejemplo, en el contexto de El Salvador más recientemente. En fin, para todo eso lo bueno que tenemos es que existe una gran literatura. Miren, gran parte de esta literatura está en inglés, ¿no? Sin duda, o en otros idiomas. Pero, ojo, hay muchos trabajos de muy buena calidad en esta materia escritos en español. Buenísimo. Y cualquiera de ustedes que esté interesado en conocer más materiales, si desean contactarme por correo electrónico, cualquier ayuda que pueda darles, pues por supuesto, estoy completamente a la orden. Algunos de esos trabajos han sido publicados primero en inglés, con posterioridad en español, pero otros pues han sido hechos por nuestros especialistas en distintos países de América Latina en temas de poder judicial. Contamos con una literatura que es de las mejores y más avanzadas, más complejas, pienso yo, de las distintas regiones del mundo, ¿no? Y hay varios ejemplos muy buenos. Por ejemplo, está los libros de los profesores Helmke y Río Figueroa sobre Poder Judicial, la profesora Dayana Kapiseski sobre el poder Judicial brasileño, profesora Lisa Hilbing sobre el Poder Judicial chileno y sobre la relevancia política de estos poderes judiciales, ¿no? Eh, Ahora bien, al mismo tiempo, todos estos libros tratan de nuevo sobre el rol de los tribunales en procesos de consolidación democrática, pero no tanto sobre las amenazas a esos poderes judiciales en contextos autoritarios. Ha habido también una literatura bien interesante de populismo y constitucionalismo, pues en distintos escenarios, pero de nuevo esto es un tema que apenas en los últimos años está empezando a ser cada vez más importante. ¿Y por qué ha pasado a ser cada vez más importante? Porque estamos en el 2020 y porque muchos países, como estamos viendo, no son democráticos, son autoritarios. Vivimos una época en donde entender el funcionamiento del Poder Judicial en contextos autoritarios es más clave que nunca, y en donde lamentablemente no podemos partir del supuesto necesariamente que determinados países van a ser democráticos en cualquier momento. Aunque, ojo, pues de nuevo han habido, este mapa nunca va a ser completamente estático. O sea, siempre va a haber lamentablemente situaciones ocasionales de países en donde hay deterioros democráticos, pero también puede haber procesos en la dirección opuesta que de alguna forma mejoran la democracia. Estamos en tiempos muy duros para la democracia a nivel global, como lo han escuchado en otras presentaciones, estoy seguro, pero desde el punto de vista histórico eso ha sido así, han habido cambios a lo largo del tiempo y ahorita estamos en una etapa muy dura, pero esperamos que no siempre sea así. Entonces, bueno, volviendo a la literatura, lo que les comentaba, hay parte de la literatura que tiene que ver con cortes en general. Toca algunos de los temas de tribunales, toca algunos de los temas que hemos venido conversando a lo largo de esta sesión, ¿no? Lo que son el rol de los tribunales como actores políticos, Shapiro 1981, el rol de las instituciones judiciales como un bulwark del Estado del Derecho, como es decir, como un ente para la protección del Estado de Derecho, y sobre eso gran cantidad de autores también.
Y luego, pues, autores que hablan un poco sobre la connotación y la relación entre los tribunales y características específicas del régimen político. Y eso inclusive existió, por ejemplo, libros desde los años 50, 40 en Estados Unidos, pero desde una perspectiva más reciente, en la medida en que en cada uno de esos países que yo les decía, en los años 90, 2000, 80, ocurrieron transiciones democráticas, hubo autores interesados en ver el rol de los poderes judiciales en esos distintos países, pues, como les comentaba, de casos, por ejemplo, de África, en el contexto postsoviético, en el sureste asiático, etcétera, etcétera. Allí, por ejemplo, veían distintos, ya desde una perspectiva global, discutían temas sobre bajo qué condiciones se observan poderes judiciales más o menos fuertes, si se veían en condiciones en donde había apoyo expreso político o decisiones del poder político que de alguna forma apuntaran a esos tribunales, o que eso se refería más bien a la legitimidad que esos tribunales adquirían por vía de las decisiones propias que ellos iban emitiendo, sobre si hasta qué punto y de qué manera hacía falta la independencia judicial, tanto fuera de facto o de jure. Y luego, por supuesto, el tema bastante difícil de hasta qué punto la judicialización de la política ocurre en un determinado contexto, y luego la pregunta es si eso es deseable, ¿no? Y hasta ahora nosotros hemos conversado de que un grado, pues para que una democracia funcione, varios países quizás podrán requerir de esa intervención, pero al mismo tiempo una intervención judicial excesiva, o lo que llaman una juristocracia, tampoco es ideal, ¿no? Porque, y para eso hay muchas razones, ¿no? Entre otras, como sabemos, el Poder Judicial es, por lo general, tiene un déficit democrático importante, porque nosotros no escogemos a nuestros jueces, no viene la decisión de quiénes son los jueces, no viene de la ciudadanía, viene por autoridad interpuesta, viene quizás por el Poder Legislativo, una comisión, lo que sea, pero no viene de nosotros como ciudadanos. Y para algunos teóricos, eso crea problemas importantes para el funcionamiento de un poder judicial, ¿no? Sin embargo, hemos visto que, pues, poderes judiciales, pues, muy atentos a la opinión pública, que además se relacionan de una forma bastante íntima, o con atención a lo que la opinión pública desea, a lo que la ciudadanía desea, y eso lo hemos visto con cada vez mayor frecuencia en los últimos años. Pónganse ustedes a ver en distintos países sitios en donde el Poder Judicial cada vez se abre más a hacer entrevistas, que los jueces, sobre todo los magistrados, den entrevistas, defiendan a la institución, hablen de una forma positiva por parte de la institución, o tengan de nuevo aliados en la sociedad civil que de alguna forma protejan su acción, ¿no? Y bueno, también la literatura ha apuntado a tratar de entender por qué los magistrados o jueces deciden en distintos contextos de determinadas formas, ¿no? Y entre ellos, pues hay distintas teorías que apuntan no solamente al juez como intérprete del derecho, sino también como actores que tienen visiones ideológicas, políticas importantes, visiones estratégicas o perspectivas estratégicas para poder preservar su poder, sobre todo en contextos políticos problemáticos, etcétera. Entonces, todo esto nos da una cantidad de conocimiento bien importante, bien interesante, para entender los tribunales, tanto en contextos democráticos como en contextos autoritarios. Ahora bien, respecto de trabajos específicos para contextos autoritarios, también existe mucho material escrito. Para ustedes, si están interesados en hacer trabajos más adelante o algún tema que les interese, miren, ¿cuánto no hay escrito, por ejemplo, sobre el Poder Judicial en la Alemania nazi, o en España en la época de Franco, o el rol del Poder Judicial en el mundo soviético, o incluso en dictaduras como fueron las dictaduras del Cono Sur, o en Filipinas bajo Marcos? Y hoy en día, cada vez más libros y trabajos que tratan sobre los poderes judiciales de países autoritarios contemporáneos. Y ahí, bueno, pues, pero miren, es interesantísimo. Libros y trabajos escritos sobre Turquía, Egipto, Chile en su momento cuando era autoritario, distintos países del Cono Sur, Suráfrica, distintos países de África, países como Tailandia, Indonesia, países como Filipinas, que fueron democráticos, luego autoritarios y luego volvieron a ser democráticos de nuevo. Todo el contexto postsoviético, que es una cosa interesantísima, todos los distintos países, Ucrania,
las repúblicas del Asia Central, Kazajstán, todo. Miren, hoy en día usted entra al scholar.google.com, usted ponga política judicial o cortes en regímenes autoritarios y le saldrá una cantidad impresionante de trabajo, o por lo menos una buena cantidad de trabajos interesantes en distintos países. Sin embargo, todavía falta más por hacer, entre otras cosas, porque por mucho tiempo se tenía la noción equivocada, en mi criterio, y estereotipada, de que el Poder Judicial en un sistema autoritario, pues no era sino un instrumento del gobierno y ya. Pero luego nos vamos dando cuenta que no es necesariamente así. Y que de hecho ahí pues sí existen, primero que todo, otros tipos de roles que los poderes judiciales pueden tomar, sobre todo más allá de lo que es el Constitutional Review o la capacidad de poder decidir, tomar decisiones de carácter político, ¿no? O sencillamente no entienden un poco también cómo pueden esos organismos adaptarse al funcionamiento de estados de carácter autoritario. Ojo, estamos hablando de poderes judiciales que, en efecto, pues muchas veces no tendrán poca independencia judicial. Sin embargo, podremos igual ver países en donde sin que esos poderes judiciales sean particularmente activos desde el punto de vista de protección de los derechos, igual se vean, déjame ver, no pueden compartir la asistencia de la asistente se debía, gracias. Ok, perfecto. En efecto, hay gran diversidad. Yo les pongo un ejemplo. Quizás el poder judicial más eficiente de toda esta zona del mundo por donde vivo yo, un poquito más arriba, del sureste asiático, el que tiene la reputación de ser el más eficiente de todos, es Singapur. Singapur no es una democracia liberal con las características que les describí. Dependiendo de cómo se le considere, o es una democracia con sufragio restringido y con bastantes restricciones, o inclusive un gobierno con características autoritarias o sistema híbrido. Y sin embargo, el Poder Judicial de ese país pues cuenta con independencia suficiente en casos sobre todo en casos que no tengan interés político. Ahora, si hay un interés político, y ahí la cosa puede ser distinta. Entonces, es muy interesante porque de nuevo nos lleva al tema crucial de si es posible la existencia de un Estado de Derecho y hasta qué punto en contextos autoritarios o no. O de no ser así, cuál es el rol de derecho en esas características y si es posible que en un futuro, en un momento en que hay una transición de un autoritarismo o dictadura hacia un régimen democrático, el Poder Judicial de verdad tenga la capacidad, esté equipado para poder funcionar en ese nuevo contexto o haya falta tener que reemplazarlo o reformarlo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, yo tengo escrito un working paper, un trabajo, donde trato de analizar los tribunales superiores, supremos, como instituciones autoritarias. Y trato de pensarlos desde una perspectiva de cuál es la contribución relativa que ellos hacen para funciones claves del Estado, para funciones claves de sistemas autoritarios. Pero todo sistema autoritario, por lo general, su estabilidad depende del ejercicio de control político, muchas veces a través de la represión, la capacidad de gobierno que tenga y, por supuesto, mientras mejor gobierne por una buena cantidad de años, pues va a lograr ese tipo de legitimidad, ¿no? Y el tipo de esquema que tiene, qué tipo de élite satisface, y a ello se apunta el tercer punto, que es el tema de la legitimidad, es decir, que sea un régimen legítimo, etcétera. Entonces, mi argumento es que el Poder Judicial, en efecto, contribuye a estas distintas funciones de distintas maneras en un régimen autoritario. El Poder Judicial puede llegar a administrar, gerenciar, controlar el ejercicio de las políticas de control o de represión por parte del Estado, y de hecho ha pasado así en algunos países. En algunos países el Poder Judicial, en efecto, puede controlar, en algunos países autoritarios puede controlar el funcionamiento de órganos represivos, en otros no. En algunos países, como sabemos, el Poder Judicial pasa a desarrollar un rol importante en el esquema de gobierno, inclusive en contextos autoritarios, ¿no?
les ponía el ejemplo de Singapur, que es un ejemplo bastante interesante. Otro ejemplo muy interesante en los años finales de los años 90, principios del 2000, fue Egipto. Y en Egipto, por ejemplo, que tiene un poder judicial con, bueno, una gran tradición de años, eh, justamente en Egipto existió en una oportunidad, por un tiempo, poder judicial más bien dedicado a la protección de derechos, o que tuvo una vocación importante de protección de derechos privados, etcétera, por un tiempo. Y luego finalmente, pues, cuando Mubarak se consolidó, pues, hasta ahí llegó, y bueno, ya luego Mubarak fue removido, ¿no? Y eso, pues, otra cosa. Profe, considero que Singapur es el mejor ejemplo. Es que es un ejemplo interesantísimo, Singapur. Yo de verdad que ahí los convido a que vean ese ejemplo. Es muy interesante. Y de hecho, Singapur misma, el Poder Judicial de Singapur, tiene además academias de formación de jueces y no sé cuánto. De verdad que es un tema, es un punto bastante interesante, ¿no? Y bueno, en todo caso, no voy a discutirles mucho este slide porque de verdad que estamos teniendo cada vez menos tiempo y quería mostrarles algunos detalles del caso venezolano antes de que se nos vaya ya el tiempo. Ya llevamos hora y media hablando, ya vamos a hablar de unas cosas bien importantes, ¿no? En todo caso, para los fines de un proceso de deterioro democrático y de consolidación de un régimen autoritario, eh, el rol de un poder judicial puede ser bastante importante, entre otras cosas, porque puede proveer a ese determinado régimen de apoyo para esas funciones que estábamos señalando y servir de órgano moderador, ¿no? Para poder darle una fuente adicional de legitimidad al régimen en cuestión. Entonces, por ejemplo, en el contexto del caso venezolano, como vamos a ver ahorita, en momentos claves en los que se consolidaba el poder del gobierno de, de Hugo Chávez Frías, pues en la medida en que eso iba ocurriendo, pues había cada vez más un mayor interés en en asegurarse el control del Poder Judicial. Entre otras cosas, justamente, pues el Poder Judicial podía ser utilizado como un mecanismo para tratar de detener la consolidación de la revolución, ¿no? Eh, es muy interesante ver cómo esas funciones del Poder Judicial mutan a lo largo de la transición de régimen. Y en la medida en que se va convirtiendo en un régimen más autoritario, pues se le van viendo más características distintivas relacionadas con el autoritarismo, como lo estábamos señalando, ¿no? Y a eso lo podemos ver en distintos tipos de casos, lo podemos ver con casos, por ejemplo, en el que el Poder Judicial decide casos de gran importancia política, o que tienen que ver, por ejemplo, con temas específicos donde hace falta la necesidad de decisiones judiciales que de alguna forma legitimen una determinada acción represiva por parte del Estado. En todo caso, en la medida en que va pasando el tiempo, la sensación de la necesidad de preservar el régimen y su capacidad de gobierno, pues se convierte cada vez más clara, y lo que sí suele ocurrir es que el Poder Judicial se convierte en un aliado esencial, importante del régimen en este proceso. O si no, pues no solamente estarían entrando en una situación de tensión, o sencillamente es echado a un lado, o incluso es minimizado, ¿no? Como actor político. Y bueno, eso entonces ya nos lleva a otras características importantes o algunas funciones importantes del Poder Judicial en contextos de consolidación autoritaria, y de qué forma se desarrolla la relación entre el poder público, el gobierno autoritario y los tribunales. Cómo se da el proceso de politización. Sobre este tema, por cierto, he escrito en un par de artículos que publiqué recientemente, donde hablo un poco sobre cómo se da esto en procesos de populismo autoritario. Entonces aquí, por ejemplo, una forma de controlar los tribunales en procesos de declive democrático y autoritarismo es la cooptación, y eso se da, por ejemplo, por vía de cambios a la composición de la Corte, o por vía de remoción de algunos jueces, o por vía de cambios que se hacen
a la composición de la judicatura de distintos jueces o tribunales a distintos niveles, ¿no? Luego está, por supuesto, el tema, el tema del rol de los tribunales y sobre todo del Tribunal Supremo respecto de la represión. Y con esto, en un contexto autoritario, el Poder Judicial puede ofrecer apoyos importantes a los fines de legitimar las medidas de carácter represivo que tenga un determinado gobierno, ¿no? Y el uso activo de las cortes como mecanismo también de persecución política. Entonces, en ese sentido, David, disculpa, tienes una pregunta. Sí, disculpe, perdón haber interrumpido, sino que es que siento que de No, no te pronto más preocupes. adelante no tengo el tiempo. Adelante, Eh, sí, cómo no. Cuando estaba haciendo mi pregrado, recuerdo que se hablaba mucho de la independencia de la rama judicial, que esto las hacía, digamos, un poco más objetivas al momento, digamos, de enfrentar cosas como regímenes autoritarios o cuando, digamos, se quiere como transgredir, digamos, las reglas de juego, sobre todo en elecciones. Mi pregunta va a esto y es considerando pues que pues dos de las ramas en democracias, pues en teoría, son totalmente politizadas y que en países como Colombia la rama judicial está totalmente politizada desde mi humilde percepción. eh, ¿Cree usted que, digamos, el hecho de que tratar de hacer un sistema judicial netamente por mérito y netamente como independiente, independiente de la política electoral puede generar precisamente un funcionamiento del Estado que uno evite autoritarismos y dos, pues que mantenga las reglas de juego en una manera lo más justa posible, por así decirlo? No, David, esa es la pregunta. Gracias por esa pregunta, de verdad. Te digo porque justamente esa es la gran dificultad, ¿no? Porque, y ahí ahí es donde viene la tarea para nosotros, o sea, ir pensando cuáles son esas condiciones que posibilitan, que permiten que un poder judicial de verdad cumpla con esa misión con esa misión que supuestamente tiene. Y como hemos visto, hay varias condiciones que nosotros automáticamente podemos citar como importantes para que eso sea así. Poderes judiciales con jurisdicción suficiente, poderes judiciales con magistrados, jueces probos, que tengan además buenas condiciones desde el punto de vista con experiencia, con estudios, con calificaciones, que cuenten además con independencia desde el punto de vista funcionarial, desde el punto de vista de sus presupuestos, desde el punto de vista del cumplimiento además que se honre, cumplimiento de sus decisiones. Y cuando se diseñaron, o sea, cuando se diseñan o se piensa el Poder Judicial en un contexto democrático, eso es lo deseable. La gran pregunta, como tú lo acabas de apuntar, es, bueno, pero ya nos hemos dado cuenta que no siempre es así, inclusive cuando se ha consagrado en la Constitución que sea así. Entonces, ¿qué es lo que nos permite que en determinadas circunstancias podamos llegar a que el Poder Judicial funcione de esa manera? Entonces, hay un problema de carácter práctico, cuáles son las condiciones que nos permitan que efectivamente funcionen bajo esos valores o según lo deseable. Pero por otra parte, hay otra pregunta que me resulta muy interesante, que es que según lo que hemos discutido aquí, nos hemos dado cuenta también que es muy difícil partir del supuesto que haya un poder judicial completamente apolítico y que el apoliticismo en sí, el no ser político, es una opción política también. Es sencillamente bueno. En este caso, el Poder Judicial no tiene mayor connotación política, decide estrictamente según la ley. Pero cuando decimos decide estrictamente según la ley, eso es una toma de posición respecto de la importancia de la ley escrita, ¿no? Entonces, ya eso nos lleva a otros debates respecto de hasta qué punto el Poder Judicial puede o no incluir, plasmar, o los jueces pueden plasmar sus propios valores de protección de derechos humanos o de protección de principios democráticos en las decisiones. Y sobre eso hay un debate. Como te puedes dar cuenta, no tengo una respuesta perfecta respecto a ese punto, porque justamente de eso se trata el debate, de eso se trata la conversación. Entonces, temazo, muy interesante. ¿Es lo deseable? Sí. ¿Ocurre en la práctica? No siempre. ¿Por qué no ocurre siempre en la práctica? Buena pregunta. Depende del país en cuestión, depende de la situación en concreto.
Y por último, antes de que vaya para el resto de la presentación, es interesantísimo que inclusive en un mismo país usted puede tener parte de la jurisdicción que funcione de una forma relativamente bien y profesional y otra parte de la jurisdicción que no sea así, donde sea menos independiente, o sea más disfuncional, o sea menos legítima, o menos, o en efecto, menos efectiva o menos eficiente. Puede haber gran diversidad. Yo lo vi cuando trabajaba en Venezuela, por años lo vi con distintas salas y jurisdicciones, en un contexto de verdad tan problemático como el venezolano. Yo lo veía. Decía, no, esta jurisdicción trabaja de verdad de una forma más o menos eficiente, esta otra tiene graves problemas. Y eso ocurre en todos los países, ¿no? Espero que haya respondido tu respuesta, tu pregunta, por cierto. Vamos a ver. Sí, gracias. Chévere, perfecto. Bueno, entonces para terminarles de comentar, porque de nuevo estoy claro en que ya estamos casi a la hora, pues qué tipo de relación tiene, volvemos al tema de la relación que tiene el Poder Judicial con este tipo de gobiernos. Yo distingo en mis trabajos dos tipos de apoyos, el apoyo proactivo y el reactivo. El reactivo es cuando vienen a atacar al gobierno de turno con características o perspectivas autoritarias, el Poder Judicial actúa de tal forma que protege al gobierno en cuestión, pues sencillamente tomando decisiones que de alguna forma favorecen a ese gobierno. Y en ese caso estamos hablando de causas o de solicitudes que son interpuestas por una diversidad de actores, incluyendo muchos actores, por ejemplo, alineados con actores de oposición o que sencillamente están en desacuerdo con distintos aspectos del gobierno autoritario en cuestión. Entonces, esa es una opción. Pero hay otra opción que a mí me resulta súper interesante en casos autoritarios, que es el llamado apoyo proactivo. Y aquí hay en esos casos hay una judicialización plena de distintas ramas de la política y tenemos entonces poderes judiciales activistas y hasta militantes desde el punto de vista político. Esa es la forma quizás más interesante, más diáfana para caracterizar el funcionamiento del Tribunal Supremo venezolano en los últimos años, en la etapa de confrontación con la oposición y luego la consolidación del autoritarismo madurista. Entonces, para mí la mezcla, esos dos tipos de apoyo tienen, al fin y al cabo, son un compromiso, pues, desde un punto de vista institucional del poder, comportan un compromiso desde un punto de vista institucional del Poder Judicial con el poder político autoritario, pero son distintos y obedecen y tienen lógicas hasta cierto punto distintas también. Y finalmente está el tema de la relación entre el Poder Judicial y legitimidad en contextos autoritarios, porque uno de las perspectivas tradicionales era que en contextos autoritarios pues deja de haber la necesidad del Poder Judicial como herramienta de legitimación, o que si existe pues específicamente para poder crear, por ejemplo, para poder honrar compromisos con determinadas audiencias. O sea, bueno, por ejemplo, yo soy un gobierno autoritario que quiere que vengan a hacer inversiones en mi país y yo sé que las multinacionales o corporaciones no quieren venir porque si vienen van entonces a perder, si pueden perder sus negocios o pueden perder su plata y no van a tener tribunales ante los cuales poder apelar, así que me conviene crear un poder judicial más o menos independiente en el que puedan ventilar sus causas. Eso es más o menos como se solía ver, ¿no? Yo hoy en día veo, en los últimos años, veo un tipo distinto de legitimidad en los poderes judiciales en regímenes autoritarios. Tiene que ver con apoyar la legitimidad del régimen desde un punto de vista discursivo dentro del gobierno, desde un punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de los aliados extranjeros, hacerles ver que el poder político en efecto está bien constituido, no tiene desafíos considerables o importantes. Y bueno, ahí básicamente estamos hablando del mundo al revés, porque ese no se supone que debería ser el rol del Poder Judicial. Pues de nuevo estamos hablando de contextos autoritarios, ya no de contextos de carácter liberal democrático. Como ya casi se me acaba el tiempo y no quiero dejarles de mostrar algunos gráficos y algunas cosas interesantes, déjenme brincar a algunas slides antes de que nos vayamos del caso venezolano, ¿no? Y bueno, sobre el caso venezolano existen muchas cosas que podemos ver
que podemos analizar y que son muy interesantes, pero en pocas palabras, quizás lo más interesante del caso venezolano es que justamente el Poder Judicial actuó y tomó decisiones de distinto índole y estuvo vinculada con el poder político de distintas maneras en la medida en que el régimen iba transitando, la democracia iba deteriorándose y el régimen iba adquiriendo características autoritarias más notables. Y sobre eso he hecho algunos estudios desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo. Les puedo mostrar, por ejemplo, por ejemplo, son los números del Varieties of Democracy, donde se ve el colapso de la independencia judicial en Venezuela a partir de ya desde los años 90 se veía un problema, pero pueden ver cuál fue el efecto del colapso en los años 2000-2010. Y bueno, con mis propios números les tengo un ejemplo. Miren esto que es interesante. Estos son números de causas de solicitudes de revisión constitucional formuladas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en los últimos 20 años. Y aquí están los primeros 5 años, 6 años, y como pueden ver, cada vez mayor litigiosidad con respecto a los problemas, a las tensiones políticas que ocurrieron en Venezuela en el principio de los años 2000, el 11 de abril del 2002, el problema del paro petrolero, todo esto, y luego posteriormente el referéndum de 2004 que consolidó la estancia de Chávez en el poder. Eso ocurrió aquí. Hasta el 2005, como podemos ver, hay gran cantidad de casos. Aquí hubo una reforma judicial importante que consolidó de alguna forma el control político por parte del régimen, del tribunal por parte del régimen, e implicó por distintas modificaciones un declive considerable, como pueden ver, del número de causas a lo largo de los años, hasta el punto que para el 2016 estábamos aproximadamente en menos de 500 causas, luego de haber tenido casi 5.000 en el año 2005. El número más reciente llegó a haber 200, 100, para que tengan una idea del declive que llegó a existir respecto de la función jurisdiccional en este tipo de casos. Y hubo un aumento posterior 2018, 2019, 2020, de muchos casos que ya eran más bien de casos o peticiones contrarias a la presidencia, contrarias a la legislatura o a la Asamblea Nacional. Por cierto, si están oyendo un ruido, ese es mi perro, así que disculpen. Bianca, eso, tranquilita. Entonces, fíjense, sobre esto les había preparado cualquier cantidad de cosas, pero tenemos muy poco tiempo para poder ir y poder debatirlas, así que se las debo, donde podíamos hablar distintos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial en un contexto autoritario, ¿no? Pero lo que les puedo decir como resumen es que cada uno de esos aspectos que les comentaba sobre la cooptación del Poder Judicial, el rol desde el punto de vista de gobierno, así como el rol en apoyar desde el punto de vista de la judicialización de la represión y las decisiones pues, favorables al Ejecutivo en cada una de esas materias, pues en efecto se dan en esta fase específica del funcionamiento del tribunal en Venezuela, ¿no? Yo voy entonces a detenerme aquí para ver si tienen cualquier pregunta. Llevamos 1 hora y 50 minutos conversando y no quiero pues que nos vayamos sin que haya por lo menos alguna pregunta, si alguno de ustedes la tienen o cualquier aclaratoria que desean que la tenga. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Y por favor, cuando me hagan la pregunta, identifíquense y perfecto. Ivonne, adelante. Hola, buenos días. Disculpa más que digamos una pregunta. Bueno, me parece el tema súper interesante. Yo estoy haciendo mi tesis de grado sobre el Poder Judicial y el trámite legislativo en Colombia y me gustaría saber si tienes, digamos que, alguna literatura que me sirva y que sea, digamos, en el tema y donde te puedo escribir, porque el tema pues me parece súper bueno y también, digamos, mencionaba autores que yo trato mucho, como Sandra Otero y Laura Gamboa, que tienen textos sobre Muy buenos. estrategias contra erosión, digamos, en la democracia, tanto en Colombia Correcto. como en Venezuela, y me parece súper interesante. Entonces me gustaría saber si tú podemos escribir o dónde te puedo escribir. Por favor, Ivonne, claro que sí, qué bueno que me mencionas a Sandra, qué bien que me mencionas a Laura, dos amigas, dos colegas a quienes tengo muchísimo cariño y respeto, excelentes profesionales,
por favor escríbeme, ahí tienes, fíjate, para todos ustedes, ahí está mi correo electrónico, r.sanchezu@latrobe.edu.au. Estoy completamente a la orden, lo que necesiten, cualquier, pues no solamente materia de Poder Judicial, lo que ustedes deseen, pues ahí estoy a la orden, ¿no? Pueden escribirme sin ningún problema. Y en el Twitter, pues tengo también @Rasurri, RASURRI, que también estoy completamente a la orden. Así que sí, Ivonne, espero tu correo para entonces cualquier colaboración o cualquier ayuda con lo que pueda apoyarte. Muchísimas gracias. A la orden. Michael, Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Yo soy muy egresado, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? bien, bien, gracias. Soy egresado de la carrera de Política y Relaciones Internacionales de la CR te quería preguntar, en el transcurso de la presentación, pues me quedaron varios vacíos, pero quiero puntualizar en una pregunta y es acerca de tu trabajo sobre los temas informales, ¿sí? Y Ujú. puntualmente el tema de los actores. Pienso yo que en esas reformas judiciales, detrás de eso hay unos actores informales que dependiendo, digamos, del régimen en cada país, pues van a funcionar de diferente manera. Pero me gustaría entender más en el contexto latinoamericano qué tipo de actores encuentras tú de forma informal que, digamos, son muy importantes para los cambios para las reformas judiciales. ¿Qué tipo de actores tú ves muy importantes de manera informal? Uy, Michael, ese tema es buenísimo, es súper interesante. Y ahora es cuando hay allí material, porque bueno, te puedes imaginar, desde el punto de vista informal, tienes relaciones endógenas dentro del Poder Judicial, claves, exógenas o que vinculan a distintos actores del Poder Judicial con actores fuera del Poder Judicial, ¿no? Y actores fuera del Poder Judicial pueden ser actores políticos, pueden ser pueden ser abogados, pueden ser ONG, pueden ser el actor que usted desee, ¿no? Que pueda imaginarse, eh, corporaciones, redes de distintos tipos delincuenciales, informales, redes de control de tribunales, carteles, arreglos, etcétera. En Venezuela, por ejemplo, en los años 80, para darte un ejemplo, y todavía eso suele existir, eh, habían redes de control de tribunales que las denominábamos informalmente tribus judiciales. Y estos eran conjuntos, eso ocurre mucho en varios países, por cierto, grupos de abogados conectados con jueces, conectados con procuradores, conectados con policías, conectados con lo que usted quiera, donde se arreglaban casos, se resolvían casos, se compraban casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de actores informales de diversa índole, con distintos tipos de roles en distintos tipos de niveles de la judicatura, y esto en distintos países, no solamente en países del denominado sur global, ni países en desarrollo, no. Eso ocurre en muchos países, ocurre en democracias consolidadas también. Nosotros estamos elaborando un proyecto, te pongo a la orden, que lo puedes buscar, lo voy a poner la palabra en el chat, se llama Informality and Courts. Aquí está, informalityandcourts.org. Y ahí vas a ver referencia también a algunos trabajos. El proyecto lo estoy desarrollando con Alex Stroh, profesor en la Universidad de Bayreuth en Alemania, y Björn Dressel, que es un profesor alemán que vive aquí en Australia, en la Australian National University. Y bueno, de verdad que organizamos un grupo, ya hemos ido publicando algunos trabajos juntos que te pongo a la orden, te puedo mandar los detalles si quieres, pero al mismo tiempo, bueno, organizamos un grupo buenísimo como de 20 profesores de distintas partes del mundo. Imagínate, tenemos ahí ejemplos de Kazajstán, de Ucrania, de África, de América Latina, de distintas partes del sureste asiático, de Estados Unidos, de Canadá, no, en fin. De verdad, un tema súper importante. Espero que hayas respondido tu pregunta. Sí, sí, voy a investigar lo que me enviaste y con eso pues también llenar esa pregunta que tenía. Muchas gracias, Raúl. Muy amable. No, completamente a la orden, Michael. Gracias a ti. Alejandro. No sé si Alejandro me escucha. Ajá. Creo Sí, que... profe, buenos días. Para Mi Alejandro, ¿cómo nombre es estás? Alejandro Hernández, soy cubano, vivo en Cuba, estoy en La Habana. Soy pastor y colaborador de medio digital Cubanet,
como periodista independiente. Quería hacerle una pregunta. Qué Su bien, correo- qué bien, sí, qué bueno que estás conectado. Sí, tuve problemas en las primeras sesiones con el móvil, se me rompió el móvil, tuve que esperar que me lo arreglaran, Ay, no tenía Dios. cómo acceder al correo desde un dispositivo en el cual pudiera conectarme y por eso estuve ausente las primeras elecciones. Quería preguntarle, su correo, su Twitter, lo va a poner acá en el chat también donde podamos copiarlo. Por Esa es supuesto, una pregunta. aquí lo tienen a la orden, Vale. aquí está. La segunda pregunta, generalmente, a lo menos lo que se conoce en Cuba como democracia, en la democracia funciona porque la mayoría decide y creo que está más que demostrado a través de la historia de la humanidad que la mayoría en más de una ocasión está equivocada. Estoy en lo cierto, estoy lejos de la verdad. Creo más bien que lo más fructífero para un país es cuando se habla de Estado de Derecho, es desde la óptica de una república que sea por leyes. No sé si me explico la pregunta que quiero hacer. Explíqueme, estoy acá para aprender. Me parece que hay una diferencia entre lo que yo llamaría una democracia republicana, ¿no? Que se rige por leyes, no porque la gente quiera decidir algo, bueno, ya queremos decidirlo porque creemos que es lo mejor y vamos a hacer esto así. Y lo otro que quería, pero estoy en la calle, si se da cuenta, hay mucho ruido porque estoy en la calle, estoy trabajando ahora mismo. Lo otro que quería preguntarle es, desde el punto de vista, usted habló de Singapur y creo que Singapur, de hecho, ha sido uno de mis asuntos de referencia de siempre, porque considero que Singapur es un gobierno dictatorial, no autoritativo, como el gobierno del régimen de La Habana, que es un gobierno, además de ser dictatorial, es autoritario, totalitario, y eso hace que Singapur tenga estándares muy altos de desarrollo. De hecho, no conozco caso de ciudadanos de Singapur que emigren de Singapur por problemas políticos. No hay migraciones, no hay estampillas migratorias como la que está afrontando ahora mismo Cuba, que en un año fiscal entraron a Estados Unidos más de 220,000 personas. Esas eran mis preguntas, mis dudas. Le agradezco su respuesta y la posibilidad de estar compartiendo con ustedes en este seminario. El placer es mío. Muchas gracias, Alejandro. No, tus preguntas son muy buenas porque fíjate, acabamos de hacer, traté de hacer en las últimas 2 horas, como decimos en Venezuela, un paneo, ¿no? Un resumen lo más sucinto posible para dar herramientas para estos temas que son en realidad bastante complejos, como tú mismo lo estás señalando. Y uno de los aspectos en los que es complejo es justamente la gran diversidad de regímenes que existen bajo la categoría democracia, bajo la categoría de autoritarismo, y luego entramos con otros tipos de características también, sistemas totalitarios, sistemas de características de autoritarismo más o menos funcionales, más o menos discrecionales, y en cada uno de ellos se puede plantear la existencia o no de un determinado poder judicial y un determinado rol para el derecho, ¿no? De verdad que eso es un tema bastante importante, sobre eso también hay material escrito, por supuesto podemos imaginarnos en regímenes, por una parte en regímenes totalitarios el uso del derecho puede ser terriblemente instrumental y crear muy pocas restricciones al funcionamiento del poder, por un lado, por otra parte, pues también existen situaciones, como tú mismo le estás diciendo, quizás la peor es situaciones de regímenes autoritarios en donde existe una discrecionalidad total, donde ni siquiera existe lo que llamamos el Estado según el derecho, sino que hay espacios donde sencillamente hay ajuridicidad y donde el poder político hace sencillamente lo que le da la gana.
Y eso, por supuesto, es muchas veces más terrible, inclusive que cuando hay la existencia de normas específicas. Y sobre eso también hay ejemplos bastante importantes, ¿no? En fin, te agradezco mucho la pregunta porque nos permite reflexionar sobre toda esa diversidad. Es muy, muy importante. Eh, Mauricio. Sí, rápidamente quería preguntar, nos explicaste que había en estos casos en el que el autoritarismo se da en estos casos de cooptación y que funciona a través de, sean proactivos o reactivos, pero quería saber si existían casos en el cual en vez de dar una cooptación del poder, se creaba uno nuevo en el cual más bien se transgredían las funciones del Poder Judicial. Si existen casos de ese tipo en el cual no sea una cooptación, sino como una transgresión del mismo. Sí, no, y es que hay varias cosas. Tú puedes hacer sobre todo, y eso es muy interesante. Mírate, justamente este capítulo que escribí trata de eso hasta cierto punto y está inserto en debates que tienen que ver con distintas formas de politizar un tribunal o de convertirlo en un poder judicial sumiso, o si no, por lo menos que no sea contrario a tus intereses, ¿no? Entonces ahí existen varios mecanismos. Pues puedes de nuevo designar jueces o magistrados con características muy específicas. O puedes, por ejemplo, reducir su permanencia en el poder o dejarlos interín, dejarlos temporales. Y con eso, por supuesto, si está en una situación temporal, pues estás constantemente preocupado de tu cargo porque tú no sabes si tú decides encontrar el poder, te vayan a sacar, ¿no? Y eso sin contar con otro tipo de mecanismos, ¿no? De carácter informal. Entonces, eso que señalas, pues por supuesto. Además, puede haber inclusive la situación en donde tú deliberadamente reemplazas magistrados. Es terrible. Si quieres de alguna forma reducir la importancia del Poder Judicial en un contexto, pues reemplaza magistrados con ciertos niveles de experiencia por magistrados que no tienen experiencia alguna. Entonces, de alguna forma minimizaste el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Entonces, todo eso desafortunadamente es posible. Los distintos mecanismos, el menú que existe de deterioro institucional o de politización del Poder Judicial. Gracias por tu Muchas pregunta. gracias. No, gracias a ti. Bueno, ya son las 2 de la mañana. No sé si queremos una última pregunta. Si tienen alguna última pregunta. Fíjense que ya les dije, son las 2 de la mañana. Es que estoy como la canción de Manu Chao. María José. Firmada la sentencia, gracias, muy buena esta conferencia, bendecido día para todos. Igual, bueno, que pasen entonces todos un día magnífico y bueno, y muy buenas noches para mí de buenos sueños. Gracias, Bueno, Raúl. profe, Buenas noches, Muchas muy bien. gracias, Es un verdadero Raúl, placer. por la Queda a la clase y a orden. todos los asistentes. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana también. Les voy a enviar nuevamente el correo para que estén pendientes con el link. Y nada, muchísimas gracias, Raúl. Espero descanses. No, tranquila, no te preocupes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María José, Que que estés estén muy muy bien. bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, Raúl, hasta luego. Chao, hasta luego, Marco.